Bueno, y ahora que ha quedado claro que tenemos que protegernos, vamos a ver qué sucede si no nos protege la Tierra. Pero esto nos lo va a explicar Gloria García Cuadrado. Venid. Venid al paraguas, le protejo a él. Siéntate. Te voy a cantar Rainbows que falling on my head. Bueno, esto que nos vas a hablar de meteorología, Gloria. Bueno, sí y no. Ah, meteorología galega, entonces sí y no. Bueno, os voy a hablar de meteorología, esta es la parte del sí, pero no de la meteorología típica, sino de meteorología espacial. Meteorología espacial, vale, esa la controlas. Ese día, el hombre del tiempo espacial, en el telediario espacial, diría: para mañana tenemos máximas de 100 grados centígrados y mínimas de menos 270, y no tendremos nubes, ni tendremos viento, ni tendremos nada, porque no hay nada, ¿verdad? Bueno, por ahí va, está un poco relacionado, porque la meteorología espacial, José, nos habla mucho de la interacción de la radiación que procede del Sol y de otras partes del universo con la magnetosfera terrestre, que es el campo magnético que genera la Tierra y que nos protege, ¿de acuerdo? Entonces, ¿sabéis que de hecho hay un científico que nos relaciona mucho la meteorología que conocemos, la de los telediarios, con la meteorología espacial? ¿Os suena un tal Halley? Sí, claro. ¿Un cometa? ¿Os suena algo de un Halley y un cometa? Sí. ¿Te suena, José? El del cometa Halley, que pasa cada 76 años. Bueno, pues de hecho, no es que descubriera un cometa. Lo que descubrió es que pasos que se creían que eran de cometas distintos, de hecho eran de un solo cometa, el cometa que tiene su nombre. Y Halley resulta que fue financiado por el Imperio Naval Británico de la época para que explorara los mares del sur, hiciera cartografía de las estrellas del sur y de los vientos de los mares del sur. Y de hecho, todos esos símbolos que utilizan ahora en los mapas del tiempo para indicar las fuerzas del viento proceden de Halley. Y la conexión con la meteorología espacial. Halley fue el primero que midió el campo magnético del planeta Tierra. Qué bueno. Es curioso, ¿no? Sí. Bueno, pues ya en 1806 un tal Alexander Humboldt estaba con su brújula mientras observaba una aurora. ¿Conoces las auroras? ¿Te suenan las auroras? Así que vas a decir, ¿conoces a Alexander Humboldt? Un alemán de hace muchos años. No, esto no. En 1806 aún no estábamos aquí. Pues las auroras, ¿has tenido la oportunidad de ver alguna de ellas? Bueno, he visto en películas la aurora boreal. La aurora boreal son esas especies de cortinas de luz. De colores, ¿no? Sí, que podemos ver tanto en el hemisferio norte como en el polo norte como en el polo sur. Aquí tenemos una, ¿no? Aquí tenemos son una. Boreales. Que se producen por los rayos del sol, ¿no? Se producen exactamente por la radiación que nos llega del Sol, que escapa a este escudo protector, llega a las capas altas de la atmósfera y una vez allí interacciona con las moléculas que hay en la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces estas moléculas se excitan cuando reciben la energía del Sol y posteriormente cuando se desexcitan emiten en diferentes frecuencias visibles en diferentes colores. Cada molécula emite en un color distinto y es por eso que observamos estos colores diferentes, ¿de acuerdo? ¿Y qué tiene que ver eso con las brújulas que tienes ahí? Pues tiene que ver en que son perturbaciones, producen perturbaciones del campo magnético terrestre, de hecho. Y, por ejemplo, la peligrosidad de este tipo las tormentas solares, de hecho, son un testimonio de que estamos siendo bombardeados por partículas de muy alta energía. Y estas partículas de muy alta energía pues pueden producir desde interrupciones en las comunicaciones por satélite hasta también ser la causa de que se desvíen rutas aéreas pues para evitar que la tripulación y los pilotos reciban esta radiación. Incluso los astronautas, en caso de tormentas solares, deberían interrumpir las misiones y volver a Tierra, ¿no? Pero los astronautas que están fuera lo entiendo, pero bueno, no sé fuera, no sé hasta cuánto se extiende el campo de protección de la magnetosfera, pero en teoría no miles de protege. millones de kilómetros, pero vale. Aunque la Estación Espacial Internacional está por debajo de la magnetosfera, en caso de tormentas solares el escudo magnético puede ceder por exceso de carga y se cuelan partículas de alta energía. Entonces, si os parece, José, Goyo, para hablar de lo que es en sí la meteorología espacial, contamos con un experto. No me digas, hemos tirado la casa por la ventana y tenemos... Venga. Pues venga, vamos a recibirle. Al doctor Ricard Casas, por favor, doctor en astrofísica. Fuerte aplauso para Ricard Casas. Bueno, me quedo la brújula, por si la necesitamos luego. A ver, Ricard, nos gustaría que nos comentaras un poco por qué es importante este campo de la meteorología espacial. En la época de Humboldt poco afectaba, pero ahora vamos con el móvil, con instrumentos, el GPS que nos perdemos. Sí. Si nos echan abajo todos los satélites que hay por ahí
y los medios de comunicación es que nos perdemos. Entonces es muy importante para nosotros. Esto además es muy cinematográfico. Últimamente se habla mucho, por ejemplo, de los pulsos electromagnéticos y encima ve uno, no, porque se espera una gran tormenta solar que va a acabar con todos. ¿Esto es real o es Hollywood? Vamos a ver, es bastante Hollywood. Lo que pasa es que, claro, nosotros lo que tenemos es unas redes eléctricas muy extensas y eso provoca que diferencias de potencial, diferencias de cargas en distintos lugares, pues nos ocasionen problemas en la red. Y si nos quedamos sin luz, nos quedamos sin nada. Entonces, esa es una de las razones. Lo que pasa es que decir que eso nos puede absolutamente destruir, eso ya es más difícil. Una cosa, Ricard, ¿qué métodos se utilizan para hacer predicción en meteorología espacial? Vamos a ver, lo único que necesitamos es una observación continua. Observamos el Sol 24 horas al día en diferentes longitudes, en diferentes luces, digámoslo así. Luz, sí. Entonces, lo vemos en luz blanca, o sea, vemos el disco solar, vemos las manchas que hay y también podemos ver el efecto que producen en la parte exterior, en lo que sería su atmósfera. Y ahí es donde vemos si aparece alguna eyección de materia, que es lo que luego nos llegará a nosotros aquí a la Tierra. Entonces el estudio del Sol es fundamental, ¿no? ¿Cuántos años hace ya que llevamos estudiando el Sol? ¿Es reciente este campo? Vamos a ver, el estudio del Sol hace desde Galileo que se observa. Galileo no sabía exactamente muy bien lo que estaba observando, pero digamos que fue el primero que observó el Sol con telescopio. Luego han habido otros astrónomos y, por ejemplo, en el siglo XIX, en 1859 precisamente, hubo una gran tormenta solar que fue detectada visualmente por un observador, Richard Carrington, y también mediante técnicas con magnetoscopios para ver cómo producía un efecto en la Tierra. Entonces, esta actividad magnética del Sol varía también, ¿no? A lo largo de los años se habla de un ciclo solar, ¿qué es exactamente? Vamos a ver, el Sol es una estrella que tiene un periodo de actividad de 11 años. Entonces, cada 11 años el Sol le aumenta el número de manchas solares, la actividad realmente, que es lo que puede producir las protuberancias y las eyecciones de materia. Y después está las épocas en que, digamos, está bajo de actividad. En estos momentos estamos yendo hacia esta fase. Esta es la peor época para irse a ver auroras boreales, pero eso no quiere decir que no las veamos, que no se nos meta con nosotros. Porque, doctor, perdone, y ese momento en el que el Sol aumenta y disminuye la actividad, porque el Sol, ¿qué es? ¿Como un volcán constantemente en erupción o...? El Sol, has de pensar que es una bola de gas que está muy caliente. Es un gran reactor nuclear. Entonces, lo que hace es calentarlo desde dentro, mantiene que sea estable, y la parte de fuera está a unos 6.000 grados de temperatura. Y eso es lo que hace que el Sol tenga el color que tiene, ese blanco amarillento. Entonces, la actividad es sencillamente la aparición de manchas en esta superficie. Es una pequeña cantidad de manchas, pero lo suficiente para que produzca estos efectos de protuberancias, de lanzamiento de partículas que se pueden ver en preciosas fotografías. Bueno. Y el escudo magnético no solo nos protege del Sol, hay más radiación ahí fuera, ¿no? Pues, Rayos cósmicos, por ejemplo. Exactamente, hay fuentes de rayos cósmicos los cuales no tenemos tan controlados. Cuando explota una supernova cerca de nosotros, pues nos manda partículas. Esas partículas entran en nuestra atmósfera y penetran hasta prácticamente a la superficie. En Canarias hay detectores de este tipo de partículas que los observan de forma continuada. Cuando hay una explosión de una supernova, por ejemplo, lo que se ve es que esas partículas provienen de una zona determinada del cielo. Sí, a diferencia de los rayos cósmicos, que proceden de todas las partes del universo, es una radiación que está más o menos en la misma intensidad, miremos donde miremos. Entonces, ¿qué os parece, Ricard, José, Goyo, si vamos ahora con Dani? Le he pedido una pequeña ayuda para que podamos visualizar un poco cómo funciona esta interacción del Sol con la magnetosfera terrestre. ¿Os parece? Vamos a ver. ¿Sí? ¿Vamos a verlo? Como un rayo cósmico. Venga, sin vamos para dudarlo. allá.